Muchísimas gracias por la invitación que me ha brindado Sismex para platicar con ustedes. Voy a platicarles acerca de la importancia de la morfología en el diagnóstico de algunas patologías y lo haré a través de la revisión de algunos casos clínicos. El sitio donde yo actualmente laboro es un laboratorio de referencia que recibe muestras prácticamente de todo mi país. Se fundó en 1968. Poco a poco fuimos evolucionando, pasando por la parte de automatización a partir de los años 90. Y en el 2003, pues nos hemos cambiado al edificio nuevo donde prácticamente tenemos todas las instalaciones necesarias para poder trabajar. Entonces, voy a platicarles de la importancia de esto que para mí es uno de los estudios más interesantes que hay en el laboratorio, la biometría hemática. En el conjunto, en la revisión de todos los elementos formes, los leucocitos, los eritrocitos, las plaquetas y la importancia de cada uno de ellos, desde el aspecto del conteo de las células, en el caso de los leucocitos, la fórmula diferencial y, por supuesto, las alteraciones morfológicas en el caso de los eritrocitos, igual nuevamente el conteo, los índices eritrocitarios y las alteraciones morfológicas. Y en el caso de las plaquetas, el conteo, los índices plaquetarios y las alteraciones morfológicas. Para tal efecto, ya hace algunos años, veíamos la necesidad de tener un sistema de hematología integrado, donde pudiéramos trabajar de manera simultánea toda la biometría hemática, es decir, contar las células, evaluar sus características a través de la tecnología de los instrumentos, en el caso necesario realizar un extendido, como el caso de la integración del SP, y por supuesto integrar el microscopio digital a toda la plataforma de análisis para poder realmente tener todas las herramientas suficientes para poder decir si algún paciente pudiera tener algunas alteraciones que se asociaran a alguna patología en específico. Para tal efecto, nos interesó mucho la tecnología utilizada en los sistemas SIGMES. Por ejemplo, este parámetro que es, digamos, alguno de los parámetros distintos a los que hay en otros contadores hematológicos. Por un lado, poder medir el tamaño de la célula utilizando la dispersión frontal medida, utilizando una fuente de iluminación láser con un láser de color rojo de 433 nanómetros y utilizando la dispersión frontal que es equivalente al tamaño de la célula. Y luego la dispersión lateral, utilizando otro detector, donde eso es característico de la complejidad citoplasmática, hablando principalmente de complejidad citoplasmática en el caso de los leucocitos, la granularidad, aunque hay otras estructuras que también modifican la complejidad citoplasmática. Y un parámetro que es prácticamente exclusivo de esta tecnología, que es la medición de fluorescencia, que es equivalente a determinar, por ejemplo, la presencia de ácidos nucleicos. Y este parámetro se vuelve muy interesante porque si hiciéramos un símil contra la tinción que normalmente utilizamos en hematología, que es la tinción de Groite o la tinción de Groite-Giemsa, por ejemplo, que son tinciones policromáticas basadas en el pH y que tiñen de manera distinta los diferentes elementos, dentro de ellos los ácidos nucleicos. Y vemos que también podemos analizar esos parámetros en este tipo de instrumento. Una de las cosas interesantes que tiene este contador hematológico es que pueda graficar esta información. Entonces, por ejemplo, este gráfico en especial es de los que a mí me parecen como los más interesantes, porque emiten mucha información al respecto del tipo de células. Por ejemplo, vemos la complejidad citoplasmática, entre más se vaya yendo hacia la derecha, veremos células con mayor granulación y la fluorescencia lateral. Y esto es equivalente a la presencia de ácidos nucleicos. Y estos dos parámetros nos permiten prácticamente separar todos los tipos celulares en el caso de los leucocitos. Vemos por un lado, por ejemplo, los eosinófilos, que son muy complejos, esos gránulos y la
refrigencia propia que tiene ese pequeño cristal que tienen los gránulos del eosinófilo hace que sean sumamente elevados para la dispersión lateral, entonces podemos separar perfectamente. Luego los neutrófilos, y si hubiera elementos, por ejemplo, precursores del neutrófilo, las bandas, una desviación a la izquierda, también podemos encontrarlas en este sitio, pues siempre encontraremos una pequeña población aquí. Y si hubiera formas un poquito más inmaduras, como por ejemplo mielocitos, metamielocitos, los encontraríamos en esta parte. Los monocitos los encontraríamos aquí, intermedios en cuanto a complejidad, y los linfocitos que no tienen complejidad citoplasmática, entonces los encontraremos en este sitio. Ahora, una de las cosas interesantes que tiene este instrumento es que podemos utilizar los algoritmos que tiene, entonces que son, por ejemplo, este método que se llama SOFLAS, que no es otra cosa que son el reconocimiento de acuerdo a cómo es la distribución de cada una de las poblaciones celulares y cómo esas poblaciones están tan cerca o tan lejos entre ellas y qué tanto se desplazan en esos ejes. Y en base a ello, nosotros podemos encontrar diferencias importantes para encontrar poblaciones específicas. Por ejemplo, estas son poblaciones celulares normales. Y vamos a ver principalmente estas dos poblaciones, que son la población de linfocitos y la población de monocitos. En este caso, en esta revisión de casos, veremos sobre todo estas dos poblaciones. Vean, por ejemplo, la población de linfocitos, cómo está la distribución de esa población y cómo es la distribución de la población de monocitos. Como cuando pasa que hay presencia de blastos, como en este caso. La distribución de la población es distinta a cómo se observa en esta otra que son células normales. Entonces, estas diferencias, por ejemplo, en la distribución de una población, son los que nos pueden dar la pista para si hubiera alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí la presencia de linfocitos distintos a los que hay normalmente. Vean, aquí, por ejemplo, que es más compacta la población. Esto es lo que utilizaremos como ejemplo para poder ir encontrando poblaciones anormales en distintas enfermedades. Por ejemplo, aquí, los sitios normales de aparición de las poblaciones son estos. Aquí los linfocitos, monocitos, los neutrófilos y los basófilos y los eosinófilos. Y si hubiera algunos fragmentos celulares, los encontraremos en este sitio. Y cuando una de esas poblaciones se desplaza, como es el caso de esta población en verde, podemos ver que esos desplazamientos nos pueden dar pistas a ver si hay poblaciones distintas a las poblaciones normales. Por ejemplo, la presencia de blastos, de linfocitos atípicos, de monocitos distintos, de neutrófilos hipogranulares, la presencia de bandas o la presencia de formas inmaduras de los neutrófilos. Y esto es utilizado por instrumento para darnos alarmas, avisándonos que pudiera haber algo que sea necesario ser revisado al microscopio. Y para tal efecto, podemos utilizar el microscopio digital que nos da la bondad de que él preclasifica las células que tiene el paciente y nosotros ya después las clasificaremos de manera adecuada, de acuerdo a la situación específica o las características específicas de esas células. ¿Y por qué es tan importante la revisión del extendido? Pues si bien las alteraciones morfológicas de las células son traducción de un conjunto de enfermedades en general, por ejemplo, una infección, ya sea viral o bacteriana, un cuadro autoinmune, nos da una idea de que pudiera ser por ahí el problema. Pero en cambio, en algunos casos puede ser con amplia especificidad, por ejemplo, una leucemia aguda, mielodisplasia, algunas anemias. Entonces, las características morfológicas nos pueden ayudar a ir guiando hacia dónde pudiera estar el problema de nuestro paciente. Es decir, si nosotros ponemos en conjunto el conteo celular, la revisión del extendido y a partir de ello estudios ya especializados en el caso de que encontremos una población específica de células y queramos conocer un poquito más para poder establecer el diagnóstico de ese paciente. Entonces, este será un poquito el tenor de cómo iremos revisando los casos. Esto es un caso clínico, por ejemplo, una jovencita de 18 años con fiebre, odinofagia, dolor en cuello en los últimos 5 días. En la exploración física
adenopatías cervicales entre 1.5 y 3.5 centímetros de diámetro y dolorosas. Aquí, pues, una de las posibilidades necesariamente teníamos que pensar, por ejemplo, en mononucleosis infecciosa. Mas, sin embargo, la prueba de Monostet fue negativa, así como la prueba de buscar que fuera una infección bacteriana por strep test. Ahora, cuando vemos el gráfico, encontramos esto. Encontramos que tiene 5.930 linfocitos que representan, por supuesto, el 68.7% de la población de leucocitos. Pero vean, por ejemplo, cómo a diferencia del histograma que está a la izquierda, cómo se ve diferente la población en morado, que es la población linfoide. Es distinta. La distribución o lo que ocupa de espacio es mucho mayor al que ocupa la población de linfocitos normales. Eso quiere decir que hay mayor intensidad. Esta es la fluorescencia lateral que nos habla de la presencia de ácidos nucleicos, que puede ser DNA o RNA. Entonces, cuando vemos una distribución así tan importante, es que hay una población anormal presente. Entonces, cuando eso nos alerta, nos hace pensar cómo debemos de estudiar a un paciente y qué estrategias debemos de seguir para poderlo estudiar. Si bien en la mayoría de los casos debemos de estudiar al paciente basado en la historia clínica y la exploración física, hay casos donde, por ejemplo, el hallazgo en el laboratorio, como en este, la presencia de linfocitosis, puede también tener una guía de cómo estudiar al paciente. Por ejemplo, si encontramos en este paciente, que es el caso, linfocitosis, tenemos que tener dos visiones importantes, que pudiera ser un trastorno reactivo o que pudiera ser un trastorno clonal. Y entonces, la guía morfológica es la que nos permite saber qué estudios complementarios requeriremos. Por ejemplo, si encontramos linfocitos irritativos o atípicos o linfoplasmocitoides o la presencia de linfocitos granulares grandes, entonces nos puede sugerir un trastorno reactivo y buscaremos la causa, ya sea infeccioso, toxicológico, autoinmune. Y si demostramos con estudios complementarios, entonces encontraremos que efectivamente esa linfocitosis fue reactiva. Mas, sin embargo, si encontramos morfológicamente, por ejemplo, células más pequeñitas de lo normal, por ejemplo, con núcleo hendido o incremento de células encanatas o sombras de Grunpech, células con prolongaciones citoplasmáticas, incremento de linfocitos granulares, células herediformes, es decir, alteraciones morfológicas que sugieren que fuera un trastorno maligno. Entonces, estudiaremos a ese paciente utilizando herramientas diagnósticas que nos permitan identificar con exactitud de qué situación específica se trata, como utilizar, por ejemplo, citometría de flujo para establecer la clonalidad de esa población que es morfológicamente anormal. Entonces, debemos siempre empezar por la morfología. Es decir, hay elementos que nos pueden permitir decir, hay un trastorno reactivo, por ejemplo, la presencia de linfocitos reactivos, como estos que tenemos como tipo Down, ¿sí? Que son linfocitos que pueden tener granulación con citoplasma basófilo o un citoplasma muy abundante, o demostrarnos de linfocitos que son morfológicamente normales y no activos, de linfocitos con granulaciones, de linfocitos que morfológicamente puedan sugerir una patología. Es decir, este es el primer paso para poder decir si el trastorno es anormal. Entonces, estas son las células que tiene nuestro paciente. Células grandotas con núcleos muy pleomórficos, con diferencia en su tamaño de manera importante, pero con una característica importante. Tiene un citoplasma basófilo y sobre todo este reforzamiento alrededor de los eritrocitos que están cerca a la célula. Esta característica importante es a lo que denominamos como linfocitos atípicos. Y este tipo de linfocitos son muy asociados a trastornos virales, sobre todo en el caso de la mononucleosis, que son prácticamente donde más se observan estos linfocitos.
Cuando estos linfocitos nosotros los estudiamos, por ejemplo, por citometría de flujo, y queremos evidenciar que efectivamente es un trastorno reactivo, es un incremento. Estos linfocitos son linfocitos T, habitualmente son linfocitos CD8, son linfocitos que ya tienen conocimiento de que hay la presencia de un virus y entonces van a reaccionar. Entonces se va a ver incrementada la población de linfocitos CD8. Y cuando queremos establecer la clonalidad de esa población, entonces encontraremos que cuando analizamos un marcador como este que se llama TCRC beta 1, vemos la clonalidad, vemos células tanto que son negativas para ese marcador como positivas para ese marcador. Y entonces esto nos habla que la población es una población reactiva. También esos mismos linfocitos, algunos de ellos van a ser células NK. También vemos incremento de la población de células NK. Es decir, en conjunto un incremento de linfocitos CD8 más un incremento de células NK, que es lo que nos está evidenciando la morfología. Esto nos está hablando que es un trastorno reactivo y que el de fondo viral. Entonces, cuando nosotros queremos ver este tipo de linfocitos de manera específica, de cómo son, debemos de conocer que el espectro de linfocitos reactivos en diferentes patologías es muy diverso. Y entonces hay que tratar de identificarlos porque pueden ser morfológicamente muy distintos. Este es, por ejemplo, el tipo de linfocitos que les mostraba, como es el caso de nuestro paciente, con este reforzamiento alrededor de los eritrocitos. Pero hay otros, por ejemplo, como linfocitos linfoplasmocitoides o linfocitos que tienen un citoplasma muy abundante y algunos incluso que parecieran inmunoblastos. Entonces, las diferencias en el tipo de linfocitos es muy importante decir que este tipo de linfocitos son linfocitos reactivos y que no son linfocitos asociados a una malignidad. Entonces, estos son diferentes tipos de linfocitos que hemos encontrado en diferentes infecciones, sobre todo virales. Entonces, son algunos con un citoplasma muy basófilo, algunos con granulaciones, algunos incluso con pequeñas vacuolizaciones. Entonces, debemos irlo reconociendo. Algunos otros con aspecto linfoplasmocitoide, unos con granulaciones muy, muy abundantes. Entonces, reconocerlos es muy importante para decir, este trastorno es viral, es bacteriano, es maligno. Y entonces con estas herramientas en la morfología podemos ir diciéndolo. O linfocitos que llegamos a observar, por ejemplo, ahora durante la pandemia era muy común observar que los pacientes infectados por COVID encontrábamos un incremento en cuanto a la proporción de linfocitos con granulación, algunos muy atípica, ¿sí? Azurófila. Y esto normalmente lo observábamos más en trastornos malignos, pero ya vimos que ahora, durante la pandemia, se observaban estos linfocitos, sobre todo durante la actividad de la enfermedad. Y una vez que pasaba la infección, esta proporción de linfocitos con granulación disminuía a cantidades normales. Este es otro caso, un masculino de 67 años de edad, con linfocitosis y a diferencia del caso anterior, vemos que la población de linfocitos es muy compacta, pero que es diferente a la población de linfocitos normales. Vean, por ejemplo, cómo aquí incluso la población está como angulada, está como inclinándose hacia el lado derecho. Vean aquí cómo la población es muy compacta. Hay un incremento de la población linfoide en este sitio. Y todos los linfocitos son pequeñitos, son muy parecidos entre sí. Y no está incrementada la fluorescencia lateral. Y este dato es muy interesante porque este dato se observa precisamente cuando los linfocitos son como estos. Linfocitos pequeños con citoplasma muy escaso. Si se fijan, son muy parecidos entre sí. Y una de las características que cuando observamos este tipo de linfocitos como estos, se los voy a mostrar con mayor detalle, es cuando nosotros vemos esos linfocitos con estas grietas, son muy característicos de la leucemia linfocítica crónica. Esto es para ver este efecto precisamente como de grieta, como aquí en la arena. O a mí me gusta decirle, como los que somos futboleros, decirles como en balón de fútbol. Vean cómo las uniones de la piel para poder hacer la forma esférica del balón es parecido a este tipo de linfocitos. Entonces, cuando observamos este tipo de linfocitos,
casi estamos dando ya el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Es decir, como en este paciente, las observamos, véanlas, células con núcleo en grietas, y cuando las tipificamos, son células B. Y una de sus características importantes es que los marcadores PAM-B como CD20 y CD19 tienen menor expresión al de los linfocitos B normales, que son estos en azul. Tienen CD5, tienen restricción de alguna de las cadenas de inmunoglobulinas, por ejemplo, o son kappa o son lambda. Tienen pérdida de CD81, que es muy común. Tienen pérdida de CD22. Es decir, en su conjunto, nosotros encontramos esas células que están así en grieta. Son esta misma población en rojo que está aquí presente, analizada en el citometría de flujo. Es decir, con la morfología, prácticamente estamos diciendo la enfermedad. Simplemente la citometría nos ayuda a complementar y a justificar perfectamente que esta es una población clonal y que es una población maligna. Ahora, hay ocasiones que tenemos que tener cuidado, como por ejemplo cuando hay combinación de linfocitos pequeños con linfocitos que son de mayor tamaño. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en un paciente que tenemos que la cantidad de células más grandes se va incrementando, puede cambiar el tipo de enfermedad de la que se trata. Por ejemplo, lo más característico de la linfocítica crónica es esta, con linfocitos pequeños y células con núcleo en grieta. Pero luego va cambiando y va incrementando la población de células más grandes que denominamos como prolinfocitos, con un vestigio nuclear relativamente aparente en algunos casos, como los que observamos aquí. Conforme esa población va incrementando, entonces tenemos que pensar en una variante morfológica que es la leucemia prolinfocítica crónica, o si tenemos el antecedente, por ejemplo, de una leucemia linfocítica crónica y el paciente va poco a poco apareciendo células más grandes y tenemos ese antecedente, tenemos que pensar en una transformación de Richter, que es la presencia de ahora de un linfoma de alto grado en ese paciente. Entonces, pero eso nos lo avisa la morfología. Y es muy importante cuando nosotros vemos, por ejemplo, en este diagrama, que las características morfológicas de diferentes patologías nos orientan a pensarlas. Y tenemos que considerarlas, por ejemplo, células con prolongaciones citoplasmáticas. Por ejemplo, cuando las prolongaciones citoplasmáticas están polarizadas, tenemos que pensar más en un linfoma esplénico de la zona marginal. Cuando las prolongaciones citoplasmáticas están en toda la célula y son cortitas, entonces pensamos más en una leucemia de células peludas. Cuando esos linfocitos tienen vacuolas y tienen un citoplasma muy basófilo, entonces, por ejemplo, pensamos en linfoma de Burkitt. O si son células muy grandes con nucleolos relativamente aparentes, citoplasma basófilo, pues un linfoma de células grandes. Si las células tienen invaginación nuclear o núcleo hendido, tenemos que pensar, por ejemplo, linfoma folicular. O si los linfocitos tienen granulación, tenemos que pensar en leucemia de linfocitos granulares grandes. O si parecen prolinfocitos, como es el caso de la prolinfocítica, que son muy parecidas a estos dos tipos de células, que puede ser un linfoma de células del manto o una leucemia prolinfocítica. O si tienen núcleo cerebriforme, como las células de Sézary o las células características de la leucemia linfocítica crónica. Es decir, cada patología tiene características morfológicas que nos orientan a pensar el tipo de patología. Veamos este otro caso. Una femenina de 65 años con antecedente de un linfoma no Hodgkin de alto grado, no nos especifican de qué tipo, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Cuando analizamos, vemos que la población de linfocitos está muy incrementada, menos lo que nos dice el contador. Tiene anemia, y aquí de llamar la atención, ya esta población cambia de color. ¿Por qué cambia de color? Porque el equipo ya no sabe si realmente esas células son blastos o son linfocitos anormales. Entonces, cuando vemos este cambio de color, también nos avisa de que ese tipo de células, el contador no cumple con todos los criterios para ser clasificadas. Y entonces nos manda este tipo de avisos.
Vean, por ejemplo, que prácticamente la población de monocitos no está presente. Entonces, cuando las vemos al microscopio, encontramos este tipo de células con núcleos irregulares, algunos muy pequeñitos, algunos de tamaño mediano y con esta invaginación nuclear. Cuando la vemos con mayor detalle, por ejemplo, como el núcleo está metiéndose en la célula, y eso nos recuerda un poquito, por ejemplo, a los granos de café como se ven, por ejemplo, como esta célula, o como estas células como si tuvieran una pequeña boca recordándonos un poquito al Pac-Man de nuestra juventud cuando jugábamos un poquito con las consolas electrónicas. Este caso, por ejemplo, pues esa morfología nos habla de que pudiera ser un linfoma folicular. Y eso lo demostramos utilizando nuevamente el fenotipo. Es una célula B, que es una célula madura, tiene rescisión de cadenas ligeras, capa en este caso, tiene expresión de CD20, no son CD5 positivas y expresan CD10. Este fenotipo es característico de linfoma folicular, que también lo demostramos utilizando la translocación específica, que es la translocación 1418, donde estás utilizando FISH. Estos son los genes por separado, IGH, BCL2, que son los involucrados, pero estos son los genes fusionados de esta translocación. Estos utilizando FISH para demostrarlos. Este otro caso clínico, un individuo de 78 años, fiebre, pérdida de peso, y aquí nos la mandaron, de hecho, como una leucemia monocítica aguda. Mas, sin embargo, había algunas cosas que al médico no le cuadraban y nos piden revisar el caso. Entonces, cuando la revisamos, efectivamente, el contador electrónico, nuevamente, el color de las poblaciones cambia, están en gris. Esto es porque no sabe dónde están. Cuando vemos, por ejemplo, dónde están las células de manera normal, vean cómo esta es una sola población y este es el sitio donde normalmente estarían los monocitos. Efectivamente, el contador electrónico pudiera decir que estos son monocitos y de hecho así nos los marca, como si hubiera incremento de la población de monocitos. Ahora, veamos a los monocitos para recordarlos. Estos son monocitos en diferentes situaciones, algunos que son monocitos de aspecto normal y algunos monocitos activados, como estos que tienen bastante vacuolas, y algunos son monocitos que son displásicos, pero estos son monocitos. Estas son las células que observamos en el paciente. Y podríamos pensar que efectivamente son monocitos, son muy parecidos a monocitos anormales, displásicos. Mas, sin embargo, cuando los vemos con un poco de mayor detalle, no observamos el tipo característico de gránulos pequeños, finos que tienen los monocitos. Ahora, en estas células la mayoría de ellas no tenía vacuolización, que es algo común en los monocitos, y tenía bastantes. Entonces las empezamos a ver con mayor detalle. Algunas de ellas, de hecho, tenían formas caprichosas como estas. Parecían estos pulpos de juguete que utilizaban mis hijos. Y entonces, cuando las empezamos a observar así, sobre todo estas células en trébol nos recordaban un poquito a un linfoma que es de células T. Más sin embargo, cuando las analizamos con un poquito de mayor detalle, empezamos a ver que efectivamente, vean, si comparamos la cromatina de esta célula versus la cromatina de los monocitos, es discretamente distinta. Entonces, debemos de pensar que a lo mejor no son monocitos. Por supuesto, para poder tener evidencia suficiente de qué tipo de células en específico son estas que tienen estas formas caprichosas, pues utilizamos nuevamente la citometría y vemos que son células B, no son células T, pero tampoco son monocitos. Vemos que tienen y que son monoclonales, tienen restricción de cadenas ligeras capa, coexpresan CD19 y CD20. Y este es el fenotipo completo que mostraban estos pacientes. Cuando vimos que efectivamente eran células B, el médico buscó inmediatamente encontrar dónde estuviera el primario, porque estas son habitualmente células cuando un paciente tiene un linfoma y empiezan a circular en sangre periférico o están infiltrando la médula ósea. Y cuando van y buscan el primario, efectivamente, encuentran que es un linfoma
anaplásico difuso de células B grandes, ALK positivo. Entonces, nuevamente, con la morfología nos ayuda a pensar de que se trata de un trastorno maligno y de no un trastorno no clonal, pero también hacer el diagnóstico diferencial en que esas células efectivamente no eran monocitos. Este otro caso también interesante, una femenina de 63 años de edad, sudoración nocturna, pérdida de peso, esplenomegalia masiva y en la biometría nuevamente informan monocitos. Nuevamente se parece al caso anterior. El instrumento no tiene la capacidad de saber si estas son células linfoides o son células monocitoides o estas son blastos. Por eso todos los avisos que nos mencionan. Cuando las vemos al microscopio, pues vemos estas células. Y entonces la primera pista es el tipo de núcleo. Por ejemplo, es un núcleo que tiende a ser como ovalado, muy regular, con un citoplasma discretamente abundante y algunas de esas células con prolongaciones citoplasmáticas, como estas. Entonces, ¿qué tipo de células tiene prolongaciones citoplasmáticas? Lo comentábamos anteriormente. Por ejemplo, la leucemia de células peludas, que tiene células con prolongaciones citoplasmáticas, pero que no todas las células tienen prolongaciones citoplasmáticas. Y tenemos que estar conscientes de ello, porque como en este caso, es muy común que encontremos células que no tienen esas prolongaciones o tienen prolongaciones muy pequeñitas en el citoplasma. Pero que esto y la distribución y esa alerta de que pudiera estar en el sitio de los monos es algo muy característico de los tricoleucocitos. Cuando los tipificamos, efectivamente es una célula B, es una población monoclonal y una de las características importantes es que tiene un fenotipo con marcadores como 103, CD25 y CD11C, que una disculpa, no aparece aquí marcado. Pero es las características de este tipo de células. Y una característica importante es que precisamente esta es dispersión lateral, es lo mismo que ve el contador hematológico, se van exactamente al sitio de los monocitos. Y es una característica muy interesante de esta variante de la tricoleucemia. Este otro caso clínico es un masculino de 73 años de edad con antecedente de linfoma no Hodgkin, fiebre y pérdida de peso. Vemos, ahora sí, las células, el instrumento las pone otra vez en morado porque a él le parecen que son linfocitos, pero son linfocitos distintos a los normales. Vean nuevamente cómo son distintos a las poblaciones normales de linfocitos y de monocitos. Y las vemos una gran cantidad de linfocitos con estas características, aquí con mayor detalle. Un citoplasma discretamente basófilo y un vestigio nuclear, en algunos casos muy aparente, como estos. Estos morfológicamente diríamos que son prolinfocitos. Cuando los tipificamos, vemos que es una célula B, que esas células B tienen restricción de cadenas ligeras, que son CD5 positivos, que se parecen fenotípicamente mucho al de la leucemia linfocítica crónica, pero que una de sus características que son CD23 negativo, son CD200 negativo, y que podemos demostrar la translocación específica de esta enfermedad, que es la 1114, y en conjunto con algunos otros marcadores como ciclina D1 y CEP11, podemos demostrar que efectivamente se trata de una leucemia linfoma de células del mar. Este otro caso, femenina de 49 años de edad con presencia de linfocitos incrementados y algunos de esos linfocitos tienen aspecto atípico. Nuevamente, aquí, cuando son linfocitos más o menos similares, el instrumento dice son linfocitos, pero vean nuevamente su distribución y su incremento importantemente, ¿sí? Casi 11,000 linfocitos. Se parecen a los linfocitos anteriormente vistos, pero algunos de ellos tenían pequeñas granulaciones y cuando las identificamos, estas son células T. Estas células T coexpresaban CD4 y CD8. Esas células T tenían restricción para TCRC beta 1, es decir, son monoclonales. Y en conjunto con el fenotipo completo y sobre todo este marcador, establecemos el diagnóstico de leucemia prolinfocítica crónica de células T.
Otro caso, femenina de 46 años, duración nocturna y pérdida de peso. Otra vez, linfocitos incrementados con una distribución distinta a la normal. Cuando las vemos al microscopio, vemos este tipo de células. Células con un núcleo muy irregular, algunas como en trébol, pero que tienen granulaciones, ¿sí? Estas formas en trébol son muy características de una patología, mas sin embargo uno tiene que ser cuidadoso de cuándo hacemos el extendido. Se recomienda que todos los extendidos deben de ser realizados en las primeras, como máximo, las primeras 6 horas de su obtención de la muestra, porque si hacemos un extendido después de que han pasado 6 horas, las células empiezan a modificarse porque ya están fuera de su ambiente y entonces podemos ver células como estas, pero por el tiempo después de que se pasó y que pasó demasiado tiempo después hicimos el extendido. Entonces, eso tenemos que ser muy cuidadosos para poder decir que efectivamente son células anormales y debemos de ser cuidadosos en el tiempo ideal de cuando es el extendido. Estas células son NK, como en este caso, son linfocitos con granulaciones, con núcleo muy irregular, eso es anormal. Y ya con el fenotipo nosotros podemos decir que efectivamente son células NK, pero no solamente que son células NK, sino que son células NK anormales. Para ello utilizamos estas moléculas que se llaman KIRS, y estas moléculas en la población de células NK son heterogéneas, es decir, hay diferentes proporciones de esta molécula que se llama CD158 y estas familias A, B, E y F, y estas tienen diferentes proporciones. Estas células, todas ellas mostraban solamente una de esas proteínas. Esta es una manera indirecta de demostrar la clonalidad de las células NK. Otro paciente masculino de 72 años, asintomático, con linfocitosis leve. Vemos nuevamente cómo la distribución de linfocitos está modificada. No están por arriba de 5,000 linfocitos, pero llamó la atención que había la proporción de células con granulación estaba incrementada. Casi el 70% de los linfocitos tenían granulaciones y eso no es normal, y menos en un paciente asintomático. Entonces, tenemos que demostrar que efectivamente esas eran células anormales, como en este caso son linfocitos T con granulación. No le podemos denominar leucemia de linfocitos granulares grandes porque no sobrepasa de 5,000 linfocitos y se establece como linfocitos T monoclonal con el fenotipo específico, en este caso CD8 positivos. Y por último, quiero mostrarles este caso también muy interesante de una mujer de 59 años que fue a consulta con un médico gastroenterólogo sin ningún dato clínico proporcionado, pero que le solicitaron estudios, digamos, genéricos, ¿no? Cuando empezamos a ver el resultado de la biometría, nos llamó de inmediato la atención esto: la población de linfocitos y la población que denomina como monocitos. Dice, ¿sabes qué? Échale un ojito porque esas células están en un sitio que no es convencional de los monocitos. Los monocitos deberían de estar aquí, miren. ¿Sí? Entonces, esta población es distinta. Cuando vemos al microscopio, por ejemplo, encontramos que en los eritrocitos hay rouleau. Esa es una forma muy sencilla. Cuando hay duda de que efectivamente fuera rulosa, simplemente se pone en fresco la muestra y vemos la formación perfecta de las cadenas. Y si fuera aglutinación, vemos cómo son completamente irregulares la unión de esos eritrocitos, a diferencia de lo que pasa en rouleau. Entonces, encontramos, sí, efectivamente, linfocitos, algunos linfocitos de aspecto normal, pero encontramos este tipo de células. Estas células con un núcleo relativamente regular, excéntrico y una zona clara cerca del núcleo, y entonces decimos, pues fíjate que esas son células plasmáticas. Empezamos a revisar con mayor detalle y encontramos, por supuesto, una patología de este tipo de células que cuando aparecen en sangre periférica se denomina así, como leucemia de células plasmáticas.
que tiene diferentes tipos de células plasmáticas, algunas con vacuolas, algunas plasmáticas muy características y algunas con aspecto inmaduro que a veces les denominamos como plasmablastos. Y una de sus características es que nuevamente encontramos ese rulón. Entonces, cuando empezamos a ver con mayor detalle, pues encontramos efectivamente esas variaciones morfológicas que tenía el paciente. Vean, algunas incluso con unos núcleos, pueden ser como binucleados, con esas vacuolas como las que mostraba en la imagen. Y cuando hacemos la electroforesis, pues vemos efectivamente que hay un componente monoclonal muy grande. Cuando hacemos inmunofijación, vemos que es tipo G con lambda. Y entonces evidenciamos tanto el componente monoclonal como con estas células presentes en sangre periférica, y cuando las tipificamos, efectivamente, evidenciamos que son células plasmáticas utilizando marcadores como este, CD138 y CD38, que coexpresados en intensidad alta hablan que son células plasmáticas. Y las células plasmáticas anormales, una de sus características que pierden CD45, normalmente las plasmáticas deberían de estar aquí. Pueden circular algunas plasmáticas en sangre periférica, pero no sobrepasan del 1%. Y otra de las características es, por ejemplo, la pérdida de CD19. En algunas células plasmáticas pueden expresarse de 56 de manera normal, pero en este caso no lo tenía. Y también la pérdida, por ejemplo, de CD27 y CD81 en comparación a los linfocitos B, que son normales. Entonces, con ello demostramos que efectivamente esas células que estamos viendo morfológicamente son células plasmáticas, fenotípicamente son células plasmáticas, y la electroforesis e inmunofijación nos demuestran el componente monoclonal, y entonces podemos decir que efectivamente se trata de esta patología. Para finalizar, solamente mostrarles bibliografía de la cual me valí para poder decir algunos de los comentarios que he expuesto durante la charla, y quiero agradecerles nuevamente por su atención, recordándoles la importancia de que cuando hacemos una biometría debemos de revisar con detalle todos los elementos formes de las células. Si bien durante esta charla me enfoqué un poquito más en la población de leucocitos, sobre todo en la población linfoide, esperemos que en charlas posteriores podamos ir hablando de patologías en diferentes poblaciones celulares que estén involucradas. Gracias. Muchas gracias, doctor Elías Pérez. Una excelente presentación, como siempre. Y vamos entonces ahora a la sección de preguntas, que ya tenemos varias aquí en el chat. Pregunta Karen Elizabeth Aguillón: ¿cuánto tiempo debe estar diagnosticado el paciente para que refleje la patología de mononucleosis en las células atípicas? El paciente aparece en estas células de linfocitos anormales activados prácticamente en el momento que empieza la sintomatología. Casi a las 24 horas las células aparecen. Lo que pasa es que la serología puede aparecer varios días después. Por eso es importante y muy útil la morfología para saber que tiene un cuadro infeccioso como este, como la mononucleosis. Entonces, muy rápidamente se encuentran antes que la serología salga positiva. Entonces, es muy importante siempre tenerlo en consideración y verlo. Gracias, doctor. Otra pregunta: ¿es conveniente realizar el reporte de estos linfocitos con la denominación grietas o solo como linfocito variante? Depende un poco de la forma como se estile en su propio laboratorio. Nosotros, cuando observamos este tipo de linfocitos, los describimos, informamos que tienen este aspecto, y acompañados de las sombras de Grunpech, pues es una pista muy útil para pensar en leucemia linfocítica crónica. Entonces, yo creo que vale la pena informarlo. Vale. Otra pregunta. Actualmente, de acuerdo con los nuevos criterios de la OMS, ya no se considera la LPLB como una entidad. Muchas corresponden a linfomas de células del manto o incluso provenientes del vaso. ¿Qué opinión tienes sobre ese cambio de nomenclatura?
Sí, es correcto. Lo que antes denominábamos morfológicamente como prolinfocitos, pues realmente son linfocitos ya maduros. No, no existe este punto de prolinfocito, pero es importante sí describirlo y que morfológicamente lo que nosotros observamos, porque a la hora cuando son linfocitos pequeños con este núcleo agrietado, es casi seguro que es una lesión linfocítica crónica de células B. Pero cuando ya hay células más grandes, heterogéneas, o es un paciente que tiene previamente una linfocítica crónica y aparecen estas células, que es una transformación de Richter, o es un linfoma distinto, un manto, por ejemplo, que es lo más común a lo que asemeja esta morfología. Entonces, en efecto, ya no existe como tal definirla y de hecho cuando tiene un fenotipo de una linfocítica crónica se queda así, aunque tenga esta morfología. O si tiene un fenotipo de un células del manto, pues se informa así como células del manto. Pero es importante en la revisión al microscopio informar estas células que las observamos y ponerlas. Y la proporción de ellas, por supuesto. Vale, María Soledad Ruiz pregunta, ¿cómo reportan el informe del hemograma las células inmaduras? Por ejemplo, el caso del linfoma anaplásico difuso de células B, ¿informa porcentaje de dichas células? Sí, las informamos. Primero, fue difícil decir que eran linfocitos cuando las empezamos a observar. De hecho, ya uno de los colegas que trabaja en nuestro laboratorio, también los veía y decía, a mí parecen que son monocitos, pero ya cuando los empecé a observar con mayor detalle, dije, no, son células linfoides, se reportan como linfocitos, la proporción de estas células que tiene el paciente y se describen como un caso como este, no tienen una digamos, una descripción que las unifique, como decir prolinfocito, sino que las describimos, ¿no? Son células grandes con núcleo pleomórfico, algunas de ellas muestran vestigio nuclear. Entonces, pero es importante informarlas porque esa es la pista precisamente que le va a dar al médico para hacer algo más. En este caso, por ejemplo, conversamos con el médico y dijimos, esto valdría la pena estudiarlo con mayor detalle porque esto es anormal, es maligno y hay que buscarlo. Y en este caso, por esa comunicación que tenemos con el médico, pudimos estudiarlo y verificar que efectivamente son linfocitos anormales de un linfoma. Vale. Pierina Donaire pregunta, ¿las sombras de Grumprens son un tipo de linfocito? Sí, son células, de hecho son linfocitos que ya son muy frágiles a la hora que hacemos el extendido, se truenan, entonces son células destruidas, ¿no? Es muy interesante porque cuando vemos, por ejemplo, de toda la celularidad, sobre todo la población linfoide, y vemos que por lo menos el 50% o más son estas células, es muy característico de la leucemia linfocítica crónica. En otras entidades, en otros linfomas, podemos observar sombras de Grumpes, pero nunca sobrepasan el 50%. Entonces, es muy interesante que cuando las veamos, veamos la proporción y si están incrementadas como esta proporción que les menciono, es casi de la mano que es una linfocítica crónica. ¿Sí? Entonces, es muy útil, es un dato muy útil. Qué bueno. ¿En sangre periférica es correcto reportar como célula plasmática o solo como linfocito reactivo? Si es una célula plasmática, hay que reportar que es célula plasmática. A veces, lo que pasa es que a veces algunos linfocitos reactivos, como los que les mostraba al principio, que son tipo Downey, son linfocitos linfoplasmocitoides, ¿sí? Hay que informarlos así. Cuando son linfocitos linfoplasmocitoides, tienen un citoplasma muy basófilo y un núcleo ligeramente céntrico, pero no tienen ese halo perinuclear. Ese es un linfocito y es un linfocito reactivo. Hay que informarlo así. Pero cuando es una célula plasmática como estas que les he mostrado, hay que informar que son células plasmáticas, porque eso es precisamente, le puede cambiar completamente la perspectiva. En este caso que les mostraba al final, al ver, claro, vimos algunos linfocitos que parecían incluso reactivos, pero cuando ya empezamos a ver con mayor detalle, digo, no, estas son células plasmáticas y luego de la mano del rollo, pues dice uno, aquí hay incremento de inmunoglobulinas, que es lo que nos significa el rollo cuando lo observamos, ¿no? Entonces, eso en conjunto nos permite hablar con el médico y decirle, mira, estas son células plasmáticas y esta cantidad que está presente tenemos que estudiarla, ¿sí?
El que nosotros digamos son células plasmáticas no quiere decir automáticamente que sea una leucemia de células plasmáticas. Quiere decir que están presentes y que hay que estudiarlas. Y ya con los estudios adicionales, pues bueno, ya uno demuestra cuál es la enfermedad que se presenta. Vale. Murelo López dice, en el caso de la leucemia de células plasmáticas que menciona, ¿había antecedentes de mieloma, diagnóstico o clínico? No, en este caso, este fue una presentación muy atípica porque de hecho el paciente va a consulta con un gastroenterólogo, se hace unos estudios, digamos, genéricos, no tenía ninguna especificidad hacia algo y en la biometría encontramos esto. Esto hace que el médico gastroenterólogo se lo refiera a un hematólogo, el hematólogo me llama y me dice, oye, me informaron que había estas células plasmáticas. Son células plasmáticas, ya se las la ventaja de una tecnología como esta de la microscopía digital es que le podemos mandar las imágenes directamente al hematólogo. Y ya las vio y dijo, no, sí, efectivamente son plasmáticas. Inmediatamente le pidió la electroforesis y pues se demuestra el componente monoclonal y le hicimos fenotipo en sangre periférica, se demostraron que son células plasmáticas anormales. O sea, no solamente que son monoclonales, sino que tienen un fenotipo anormal y así es como la diagnosticamos. Pero este sí fue un caso que no tenía antecedente de mieloma, que es una forma muy rara de presentarse, pero que bueno, pues ahí está. Pregunta Loida Caballero. Doctor, ¿se puede hacer puede hacer un comentario del caso de células peludas, la diferencia de la clásica y la que presentó? Ujú. La clásica es, habitualmente no hay leucocitosis, o sea, casi siempre vamos a encontrar menos de 1000 linfocitos en sangre periférica y las prolongaciones tienden a ser un poquito más pronunciadas. Es una de las características morfológicas y la otra es la celularidad. Y el otro cambio es el fenotipo, que a veces hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un linfoma esplénico, cuando se presentan con linfocitosis importante, más de 10,000 linfocitos, como es el caso, hay que hacer diagnóstico diferencial con linfoma esplénico de linfocitos vellosos que se parecen bastante. Entonces hay que hacer esa diferencia. Henry Ramírez pregunta, en cuanto a la presencia de linfocitos atípicos en paciente pediátrico, ¿desde cuánto debemos reportar según rango normal? El linfocito anormal o ya sea activado reactivo o un linfocito anormal con rasgos malignos, si observamos por lo menos dos células con esas características hay que empezar a informarlas. O sea, si yo veo hay un dicho que se menciona mucho en hematología que una golondrina no hace primavera, es decir, encontrarme una no puede significar mucho, pero si yo veo una, me obliga a seguir buscando, entonces tengo que buscar más. Entonces, en los niños es muy común que en algunas infecciones muy leves, incluso un cuadro gripal leve, puede hacer que haya linfocitos reactivos, pero hay que informarlos. O sea, el médico ya debe de complementar qué significará eso en el paciente, pero hay que informarlos. Entonces, nosotros en cuanto vemos linfocitos reactivos, por lo menos dos en un conteo de 100 células, empezamos a reportarlos y los reportamos en proporción, ¿no? A veces, habitualmente como escasos, como algunos, como abundantes, dependiendo de la proporción de ellos. Sandra Milena Jaimes pregunta, ¿se puede describir linfocitos de características neoplásicas si además vemos las sombras de Gumprecht? El término en el informe no es adecuado de ponerle con características neoplásicas, no se recomienda, porque a veces hace que los pacientes se angustien a la hora que ven ese dato, ¿sí? Entonces, porque prácticamente le estamos diciendo que ya tiene una leucemia cuando leen ese término. Entonces, mejor es describirlo y lo que se encuentra. Lo que puede hacer uno, que es lo que hacemos nosotros en la práctica, es que cuando vemos esto, le informamos de inmediato al médico. Y ya con el médico le decimos lo que estamos observando y que esas características nos hacen pensar que es algo neoplásico y que valdría la pena estudiarlo con mayor detalle. Pero no utilizar el término neoplásico en el informe. O sea, observé células con características neoplásicas que incluso cuando vemos blastos,
no es bueno ponerle ese término. Decir que son blastos o que son formas con X característica y que nos hace pensar en algo neoplásico, pero no ponerlo en el informe más que describirlo. Vale. Alejandra Escalante pregunta, ¿podría hablar de las células que aparecen en la biometría de un paciente con dengue? Sí, son bien interesantes. Híjole, cuando las ve uno, nosotros tuvimos hace algunos años un problema de dengue severo en Guadalajara por problemas con el insecticida que normalmente utilizaban para controlar a los insectos y tuvimos un montón de casos. Entonces, los pacientes tienen linfocitos muy reactivos, tienden a ser muy grandes, ser muy pleomórficos, muy variantes en su tamaño, desde haber linfocitos de tamaño, digamos, normal, a haber linfocitos casi al doble de tamaño de un monocito, unos muy grandes, con citoplasma muy basófilo. Entonces, esos hay que informarlos. Ese cuadro completito, se observan algunos linfocitos con granulación, linfocitos muy grandes con citoplasma muy basófilo, un núcleo muy aberrante, que de hecho hace pensar a veces que son de aspecto maligno, pero realmente no son linfocitos reactivos. Pues son muy interesantes verlos. Lástima que en este caso no les puse un caso así de dengue, pero es muy característico. El cuadro, cuando uno lo ve completo, se parece mucho al cuadro de la mononucleosis con ese tipo de linfocitos distintos. Entonces, casi cuando uno los ve, dice uno, híjole, esto parece dengue. Gracias, doctor. Y la última pregunta. Genaro García, ¿es recomendable incluir la imagen de citometría de flujo que entrega el equipo en el informe del hemograma? Sí, nosotros durante mucho tiempo les entregamos los histogramas a los médicos. La mayoría de los médicos no los entienden. Esa es la realidad. Eh, yo les envío, por ejemplo, cuando veo algo muy característico, se los envío, pero va un poquito de la mano de hablar con ellos y explicárselos, porque habitualmente esa hojita la hacen a un lado y nada más ven los números. Pero es muy bueno. Por ejemplo, nosotros tenemos rotación de residentes de hematología por el laboratorio y una de las primeras cosas que les enseño es a interpretar los histogramas del contador hematológico, porque aportan muchísima información. ¿Sí? Entonces, el que lo sepan utilizar, muchas veces les da muchas pautas para saber qué hacer. Y a veces incluso en seguimiento en algunas patologías, que vemos cómo esa población va cambiando durante el tratamiento. Por ejemplo, el histograma de eritrocitos en pacientes, por ejemplo, que tienen deficiencia de hierro, cómo va cambiando el histograma cuando está respondiendo al tratamiento es muy útil y te evita hacer otras pruebas que no, para el control de si está respondiendo al tratamiento, lo hace. Lo mismo pasa con otras enfermedades. Entonces, sí vale la pena hacer un esfuerzo para enseñarles a los médicos a interpretar estos gráficos. Bueno, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Recuerden que las preguntas que no alcanzamos a responder, que son bastantes, la verdad, el doctor las va a responder a los correos con los cuales se inscribieron al simposio, ¿vale? Porque pues ya el tiempo se nos terminó. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, aprendimos muchísimo. Y entonces ya continuamos con nuestra segunda ponencia. Mil Muchísimas gracias, doctor. gracias. Muchísimas gracias a todos y seguramente nos veremos en una otra reunión. Hasta pronto. Gracias, doctor.